Saludos a todos y a todas y bienvenidos a esta nueva entrega de la newsletter Spot Letter y esta vez vamos a innovar, vamos a intentar hacer formato podcast y a la vez a ver si nos sale bien el experimento de video podcast para el que lo quiera ver en vídeo y así nos servimos de imágenes, de vídeos y así podemos ilustrar más de lo que vamos a hablar. Tengo como invitado al otro lado a Javi Mera, es analista táctico, tiene licencia UEFA A. Bienvenido, Javi. Muchas gracias, Pablo. Un placer que estés aquí conmigo porque queremos hablar de Nikola Kumic, el serbio internacional sub-21 que ha fichado el Sporting de Gijón y buscando quién en España haya podido ver partidos completos, yo creo que se pueden contar con dedos de la mano y seguro que nos sobran, quitando posiblemente directores deportivos y gente ya del mundillo del fútbol. Tú estás metido en el fútbol, antes que nada, preséntate, dinos a qué te dedicas, sabemos que eres analista táctico, pero dinos en estos momentos para qué clubes sueles trabajar o qué tipo de trabajo haces. Sí, pues desde hace unos años estoy de analista táctico en diferentes clubes. Normalmente lo hago, es un trabajo externo. He trabajado pues para equipos de la Liga, equipos de otros continentes o de Europa. Y este año pues también inicio el camino con el Atlético de Astorga. Por eso he puesto la imagen ahí detrás y es porque pues, me hace mucha ilusión porque mi familia es de allí y ya pues hacer un poquito de campaña por ellos. Pues a partir de ahora seremos un poquito de la Astorga y estaremos animando y empujando para que le vayan bien las cosas. Y ahora vamos un poco al grano. No mentía cuando decía antes que le has visto bastantes partidos completos a Nikola Kumic, ¿no? Sí, he estado viendo, bueno, Nikola Kumic realmente se ha hecho un poco, ha llegado a España el nombre por el reciente fichaje del Sporting. Yo vi que el otro día, pues en una red social, Dani Souto creo que se puso un comentario y bueno, pues hice un pequeño vídeo, ¿no? Es un jugador que ya conocía, a mí me gusta ver jugadores jóvenes que están por Europa, por otras partes, y es un jugador que ya se le veía que tenía un recorrido bastante importante, ¿no? Ahora da el salto a la Liga Española y habrá que ver cómo se desarrolla. Cuéntanos en primer lugar un poco el perfil, qué tipo de jugador es Nikola Kumic. Y mientras nos lo vas explicando voy a lanzar un vídeo con algunos highlights que ya sabemos que, hombre, sirven para hacerse un poco la idea, pero que no hay que dejarse engañar porque no dejan de ser acciones aisladas de distintos partidos y no reflejan bien una idea de lo que es el jugador. Así que cuéntanos tú qué perfil es, tú que le has visto bastantes minutos. Yo creo que es un jugador que se le puede sacar un rendimiento importante, es un jugador que en sus inicios sí que pudo jugar delantero, segundo punta, pero que poco a poco se ha ido yendo hacia banda derecha o banda izquierda. Normalmente está jugando de extremo izquierdo o de extremo derecha. Su pierna o pie dominante es la derecha, pero eso no le quita para casi el gran porcentaje de minutos en la última temporada los estuvo jugando en la izquierda. Pero no es el extremo izquierda o extremo derecha que todos podemos tener en la mente de recorrido por banda, llegar y centrar, sino que más bien es lo que están saliendo ahora, que son muchos extremos que además de jugar en banda, participan mucho en el juego asociativo por dentro, le gusta mucho recortar y después, como grandes habilidades, pues ese uno contra uno, pases de finalización y aunque no sea un goleador, pues también tiene un buen número, datos en la temporada de goles por partido. Además tuvo una buena racha en el tramo final, ¿no? De muchos goles o muchos partidos seguidos marcando incluso dobletes, con lo cual su cifra de asistencias y también de goles Sí, tuvo un incremento ahí en el tramo final de la pasada temporada. Sobre todo fueron en los 2-3 últimos partidos, que es donde sus datos se incrementaron, pero es un jugador que promedia, o sea, ahí sí que es verdad que cuando cogemos datos de un jugador no puedes fijarte solamente en 1, 2, 3 partidos, sino en un largo recorrido, ¿no? Que es donde realmente empieza a ser un poco más realista, lo más objetivo, lo que te está ofreciendo los datos, y sí que se ha visto que es un jugador que promedia aproximadamente, vamos a decirlo así, medio gol por partido. Que no son cifras nada poco importantes, y más teniendo en cuenta que no es un delantero al uso, con lo cual también hay que ponerlas un poco en duda a la espera de ver cómo se adapta a una segunda división como la española, con muchos marcajes férreos, con quizás menos espacios de los que podía tener en la Liga Serbia.
y Sí. tal vez ahora que hablo de espacios a él se le dé mejor cuando se juegan a la contra, ¿no? Cuando tiene más espacios disponibles o ante equipos que un poco te dejan jugar o te dejan un poco más de espacio al recibir, ¿no? Sí, en efecto, es que es un jugador, como antes estábamos comentando, de habilidades, uno contra uno, también es un jugador rápido. A las contras es donde más provecho le ha estado sacando el equipo en el que estaba. Además, al poder dominar los dos pies, te puede salir por un lado o por otro lado. Lo único que sí que hay cosas que me imagino, ¿no? Que en España tendrá que ir mejorando porque aunque tiene un buen regate, el porcentaje de regates, de efectividad, tampoco es muy alto. O sea, no es malo, pero no es muy alto. Y es porque muchas veces incluso vamos a llamarlo por la juventud, ese ímpetu, ¿no? De querer ir hacia adelante, no tener esa pausa que puede hacer por momentos de parar y empezar el juego, ¿no? El equipo y el participar de otra manera. Entonces va hacia adelante y normalmente se encuentra con densidad defensiva en zonas y al final suele perder la posesión de la pelota. Pero ahora habrá que verlo, como has dicho, en España, donde pues hay menos espacios. Si ya lo ven enseguida, pues es un jugador que a la contra te puede salir muy rápido. Y después habrá que ver cómo es en fase defensiva, ¿no? De cómo puede ayudar al lateral derecho, si en este caso con el Sporting, con Gallego juegan, o en principio puede jugar en el extremo, en la parte derecha, cómo puede ayudar en fase defensiva a ese lateral. Por tanto, un poco por resumir, fortalezas es el 1 contra 1, cierta velocidad, desequilibrio y capacidad para llegar y tener gol, podríamos resumirlo así. Debilidades, tal vez, la faceta defensiva y juego aéreo, podríamos decir. Sí, podríamos decir que hay que diferenciar muy claramente lo que es Nicola ofensivamente a defensivamente. Sí que es verdad que viene de una liga menor, donde lo que se le ha exigido es muchísimo menos de lo que se le va a exigir aquí. Realmente estos jugadores van creciendo a medida que juegan en competiciones y contra equipos mucho más potentes que les obligan, ¿no? a dar algo más, tanto en lo que es bueno como en mejorar en lo que no es tan bueno. Entonces yo creo que sí hay que diferenciar ahí y ver ese trabajo defensivo que tiene que hacer. Y cuidado, que es un jugador que a la presión alta, ¿no? Como está ahí arriba, la presión alta va muy bien, incluso tiene un índice de recuperaciones bastante bueno. Pero después hay que verlo también cuando el Sporting a lo mejor está en un bloque medio, en un bloque bajo, esas ayudas que tiene que hacer al centro del campo o al lateral. Veremos cómo lo realiza, pero bueno, creo que son cosas completamente que se pueden trabajar perfectamente porque el chico reúne unas condiciones muy buenas. Y luego que normalmente casi todo jugador balcánico tiene ese gen competitivo y se les suele dar bien la adaptación al idioma español. Suelen ser gente que el idioma español no le cuesta y que prácticamente en los primeros meses ya se defiende bastante bien. Algo que le puede ayudar en la adaptación porque tiene que venir eso, a una nueva liga, a un nuevo país, un nuevo idioma, nuevas costumbres y siendo muy joven, con lo cual es mucho de golpe, ¿no? Para adaptarse. Sí. Yo creo que no va a tener dificultades para adaptarse. Además, el Sporting creo que es un club que le va a venir muy bien porque es un club de toda la vida, ¿no? De cantera, de gente joven que sale de abajo, que se puede ver arropado incluso por los jugadores más veteranos en ese crecimiento suyo que tiene que tener. Creo que es una elección muy buena, tanto para él como para el club, para el Sporting Gijón, porque se llevan un jugador muy interesante. No, y que tiene un compatriota, Jurjevic, delantero serbio también, que también pasó por Grecia, con lo cual tienen ahí en común eso y que le puede servir un poco de ser el que le introduzca en el vestuario y, como tú dices, con mucha juventud que hay esta temporada en el Sporting, que le puede ayudar también a tener ese ambiente pues más, no sé si llamarlo distendido, o al menos que a él le resulte más sencillo adaptarse a ese vestuario. Y luego, lo que es el encaje al Sporting gallego, tiene previsto jugar pues, entre 4-2-3-1 y 4-4-2. Influye mucho el saber si va a tener dos bandas para que Manu García se le enganche o ver si optaba por jugar con Álvaro y Jurjevic arriba y Manu como falso extremo. Yo creo que ahora con Aitor y con Kumic pues prácticamente lo esperado que pueda hacer es 4-4-2
con Manu de segundo delantero, que casi en muchas fases sea un 4-2-3-1 ese esquema. Y aquí Kumic más bien creo que jugará en la derecha, que es la banda que tenía más floja en las últimas temporadas el Sporting, porque la izquierda yo creo que va a ser para Aitor García, aunque sí que podrían intercambiarse las bandas, bien en partidos completos o en fases de partido, que tengan esa libertad para cambiarse por momentos. Sí, y además eso es lo que acabas de decir, que es muy importante, ¿no? Para un entrenador, tener un jugador que no lo podemos fijar solamente como diciendo, este jugador solamente lo puede ocupar esta demarcación, y menos hoy en día en el fútbol actual, ¿no? Entonces, un jugador que pienso que con los sistemas de juego que has mencionado, un 1-4-4-2 o un 1-4-2-3-1, podría jugar perfectamente en las tres, en ese 3, ¿no? En las tres medias puntas podría jugar. Incluso puede ser una solución, no te digo que sea un jugador que tenga que jugar ahí, pero puede ser una solución en diferentes partidos como último punta en campos concretos o minutos concretos, ¿no? De partido que quieras buscar pues un jugador descolgado para ir a la contra, podría jugar perfectamente también ahí. Pero bueno, realmente las condiciones donde yo creo que más va a brillar Nicola es en la derecha o en la izquierda. Y después, lo vuelvo a decir, que no es un jugador que llegue por banda, utilice toda la banda, llegue y centre, no, sino que es un jugador que va a participar muchísimo por los espacios, por los pasillos interiores, que va a llegar con rupturas o que va a llegar porque se va a habilitar el mismo por un regate, y después sí que no es un jugador que destaque por su egoísmo en los metros finales, sino que en los pases de finalización, de últimos pases, tiene números muy, muy importantes, mucho más que en los centros. O sea, tanto en pases de finalización y en su efectividad es mucho mayor que en los centros que realice la efectividad de los mismos. Y lo de que no se pegue tanto en banda es indistintamente juegue izquierda o derecha, porque sabes que hay jugadores que cuando juegan en la izquierda tienden a irse hacia adentro, cuando juegan en la derecha sí que son más extremos o al revés. Yo creo que No, con Kumic es que indistintamente juegue en izquierda o derecha, tiende a irse más hacia el carril central que sí. a estar pegadito a la cal. Claro, tú date cuenta que hemos dicho que vamos a decir que es ambidiestro, que puede utilizar tanto la derecha como la izquierda, pero enseguida lo vais a ver que su pie dominante es el derecho. Entonces, cuando juega en la izquierda, pues es un jugador que sí, que puede llegar, puede coger el carril izquierdo, llegar hasta el fondo y puede centrar, pero normalmente va a tender a recortar y jugar hacia adentro. Y en la banda derecha prácticamente es el mismo tipo de juego, ¿no? Que puede utilizar banda derecha, todo el pasillo exterior, como recortar, irse para adentro. Entonces, muchas veces busca tiro, tiene buenos números en tiro, muchos más si juega en banda derecha que si llega desde banda izquierda, cosa que es curioso, ¿no? Porque normalmente Sí. cuando un derecho juega en la izquierda, recorta, va para adentro y tiene mucha más ángulo de tiro con su pierna buena. Pero es un jugador que va a buscar mucho esas zonas intermedias, ese juego que se hace y que crea tantos problemas entre medios centros, centrales, que un jugador de banda deja su espacio y aparece por ahí sin una marca. Entonces es un jugador que puede ser muy aprovechable en esos metros o esa última zona de campo. Los 3 puntos débiles que tenía el Sporting en este inicio de temporada es falta de jugadores de banda, quiere jugar más asociativo, con lo cual lo que me estás contando que se le da bien y que se asocia le puede venir bien para juntarse con gente como Grajera, como Pedro, como Manu García, y después, sobre todo, arrastrado ya desde hace mucho tiempo, mucha carencia de gol, poco gol tiene el Sporting. Yo creo que al final este jugador, sin ser extremo puro, le sirve para estas 3 cosas: tener un jugador que parta desde la banda, que se asocie con esos futbolistas que mencionaba y que pueda aportar pues igual esos 5 o 10 goles que vengan a ayudar a un equipo que está muy carente de capacidad goleadora. Sí, él puede aportar sus goles, pero siempre con estos jugadores jóvenes que llegan, ¿no? Tenemos que coger los datos sí, como has dicho anteriormente, Sí. pero no estamos hablando de un goleador, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un jugador que te puede hacer goles, pero cuidado que la liga, la segunda división, es una liga complicada, dura, de jugadores en defensa con mucha experiencia y muy expertos, y no lo va a tener tan fácil, ¿no? En esos metros finales. Yo creo que vuelvo a decirlo, yo creo que va a ser mucho más, va a disputar muchos más minutos tanto en banda derecha como en banda izquierda, si es necesario, que como
un jugador del que el Sporting va a tener que depender de él para estar en los primeros puestos. Y luego la última pregunta que te quería hacer, Javi, se venía hablando todos estos días en el Sporting que el que interesaba para ocupar ese puesto en banda derecha era Mboula. Al final no ha podido llegarse a un acuerdo con él o con el Mónaco y finalmente se ha ido a por Kumic. ¿Qué diferencias ves o qué crees que podemos distinguir a Kumic de Mboula? Tal vez hace 2-3 años el potencial de Mboula era mucho mayor que el que podríamos presumirle ahora a Kumic, pero si vemos el presente por lesiones, por falta de minutos que ha tenido Mboula, tal vez ahora el serbio esté un poquito por encima de él, ¿no? Sí, la pena de Mboula ha sido pues los últimos tiempos, ¿no? No ha tenido una continuidad. Si, por ejemplo, tuviéramos que buscar, ¿no? Yo he visto, como hemos comentado antes, he visto alguna comparativa, yo también he visto una comparativa entre los dos jugadores. Bueno, pues una comparativa que realmente no es real, ¿no? Porque Mboula ahora, si lo está escuchando, podría decir, bueno, ya, pero es que este promedio que me sale de la última temporada, cuidado, mira los minutos también que he jugado, ¿no? Entonces, no puede estar a esa altura. Son jugadores que pueden tener aspectos muy parecidos. El jugador de banda, yo creo que Mboula puede utilizar mucho más el pasillo exterior, más que Kučić, que puede jugar más por dentro. Creo que defensivamente tiene mejores números. Para mí tiene características más que puede hacer un trabajo defensivo superior en Mboula. Pero claro, ahora mismo, si nunca está bien a lo mejor comparar solamente con datos, ¿no? Y menos cuando un jugador viene de diferentes lesiones, es complicado, ¿no? Es complicado establecer esa comparación tan exacta. Son jugadores que se pueden asemejar en diferentes momentos y yo creo donde más diferencias se pueden establecer también es en faceta. Y ya por último, voy a mostrar unos documentos de la web StatsBomb en la que con unos parámetros que ha escogido un poco para intentar comparar jugadores sub-21 de las primeras ligas europeas, selecciona 11 en base a esos parámetros de pases filtrados y otras estadísticas que pueden servir y le salen en esa lista el internacional serbio sub-21 que ha fichado el Sporting. Como tú dices, por números no se puede comparar, pero ya es un aliciente para la afición del Sporting que de momento solo ha visto este fichaje, pues que vea cómo llega un jugador internacional sub-21 con ese gen serbio que suelen tener los jugadores que proceden de los Balcanes, que es competitivo y que se codea un poco en números en cuanto a creatividad en la parte ofensiva con gente como Mbappé, como Sancho, que son palabras mayores. En efecto, mira, hoy en día estamos asistiendo al boom, ¿no? de los datos, ¿no? Del Big Data en el deporte, en este caso en el fútbol, que aparezca su nombre entre Kylian Mbappé, ¿no? Jason, Sancho, creo que también está en esos 11 primeros jugadores y que aparezca su nombre. La afición del Sporting tiene que decir, cuidado, este no es un desconocido, ¿no? Es un jugador con una progresión, con un futuro en principio, ¿no? En principio muy brillante y que puede dar mucho al Sporting. Entonces, esos datos son muy interesantes. Además, cualquier secretaría técnica esos datos los tendría, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, depende ya de circunstancias de cada club y el Sporting ha apostado por este jugador y me parece muy interesante. Pues Javi Mera, analista táctico con licencia UEFA, que ha sido un placer, que gracias por dedicarme estos minutos y por presentarnos a Nikola Kumic. Y para quien te quiera seguir en redes sociales y quiera un poco animar también a la Astorga y seguir tu carrera, tu cuenta de Twitter, me corrige si me equivoco, es IO mayúscula, Javi en minúscula, M mayúscula, IO Javi M, ¿no? Eso es, Pablo. Y nada, muchísimas gracias a ti y seguro que nos volvemos a encontrar o a ver o a hablar de fútbol en otro rato. Pues nos leemos y siempre que hay que hablar de fútbol y comentar aspectos de análisis, de táctica y demás, nos encontraremos seguro porque es una de las pasiones que tenemos ambos. Así que gracias por atendernos y a todos los que nos estáis escuchando, hasta la próxima entrega de esta Sport Letter. Hasta luego.